Continuamos en ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal los acompañamos esta mañana. Vamos a tomar contacto ahora con el médico intensivista Carlos Lescano Alba. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. ¿Cómo está, doctor Lescano? Tenga usted muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Buenos días, Mónica, Fernando, Carlos. Muy buenos días. Por la invitación. Buenos días. A usted, gracias por atenderla. Bueno, estamos a puertas de una tercera ola. A su criterio, doctor Lescano, ¿cómo marcha hasta el momento el proceso de vacunación, el ritmo? Ayer se realizó la vacunatón, pero en varias regiones del país no se ha cumplido con la meta que se había previsto, ¿no? En cada una de esas regiones. Y además se ha decidido ya empezar a vacunar a las personas de 37 y 36 años como límite en Lima y Callao. ¿Cuál es su análisis respecto a este plan de vacunación? Sí. Bueno, definitivamente se están tratando de hacer todos los esfuerzos por acelerar el proceso de vacunación, pero el porcentaje de pacientes vacunados o de personas vacunadas con 2 dosis está todavía alrededor del 25%, ¿no? Con una dosis estamos llegando al 30%. Pues nosotros sabemos que para tener una inmunidad de rebaño necesitamos por lo menos tener una inmunización del 70% de la población. Entonces, lamentablemente este es uno de los factores que va a contribuir a que probablemente tengamos una tercera ola con un impacto más allá de lo que desearíamos, ¿no? Además de otros factores que también se suman a estas circunstancias, ¿no? El comportamiento por la idiosincrasia de la población y la disponibilidad de ambientes hospitalarios y ambientes de cuidados críticos, así como la disponibilidad de oxigenoterapia a nivel comunitario. Todo esto confluye para, lamentablemente, pues tener unas proyecciones de la tercera ola en el peor escenario que son bastante preocupantes. Doctor Lescano, muy buenos días. Hay preocupación también por otras razones. Es decir, si bien habíamos llegado a una especie de eficiencia en el calendario para motivar a la gente a ir a vacunarse en las primeras semanas fue casi una explosión de alegría. Hoy vemos que incluso el nivel de vacunados ha disminuido y no necesariamente por este bache que hubo en una semana durante el actual gobierno, porque en la vacunatón anterior, por ejemplo, se llegó a 700.000 personas, pero la vacunatón de ayer ha sido 200.000 menos. Hay gente que no está yendo a una segunda dosis. Se ha, digamos, evaluado el por qué está ocurriendo eso. Uno, la gente no está yendo en la medida que quería ir, y en segundo lugar, no están yendo por la segunda dosis, ¿no? Es una situación preocupante y aquí hay que entender que las personas lamentablemente están siendo influenciadas, ¿no? Negativamente por otro grupo de personas que desconocen los beneficios de estar vacunados con las 2 dosis. Es el mensaje que nosotros transmitimos desde nuestra Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. En las unidades de cuidados intensivos, más del 90% de los pacientes no tienen vacunas, ninguna de las 2 dosis. O sea, ese es el denominador común, es decir, los que están en cuidados intensivos no tienen vacuna. Así es, y creo que ese es el mensaje que se le tiene que transmitir a la población. La tercera ola definitivamente va a caracterizarse por la preponderancia en cuidados intensivos de pacientes que no se han vacunado, habiendo ya tenido inclusive la oportunidad de vacunarse por el grupo etario que pertenece. Sí, doctor, quería saber, además del tema de la vacuna, acá es muy importante tener material, especialmente cama UCI con todo lo que eso implica, y personal especializado en la medicina intensiva, cuya sociedad, por cierto, usted preside. ¿Nos hemos preparado para eso? ¿Tenemos ahora el personal intensivista necesario si es que, Dios no lo quiera, viniese a producirse una tercera ola con muchos casos de personas infectadas? Fernando, nosotros más o menos al inicio de la pandemia hemos tenido alrededor de 700 médicos intensivistas en actividad, incluyendo los que atendemos adultos y niños. Hay un grupo obviamente que por edad y por factores de riesgo dejaron de atender pacientes. Se ha sumado en este año alrededor de 50 médicos intensivistas que han acabado la especialidad, pero 750 médicos intensivistas es un número insuficiente
para nuestra población, en donde deberíamos tener por lo menos un médico intensivista por cada 10.000 habitantes. Estamos hablando de aproximadamente 3.200 médicos intensivistas para tener las condiciones ideales en términos generales, prepandemia. En pandemia lo que se hace como estrategia dentro del área crítica es utilizar un sistema escalonado piramidal para poder ampliar la base de atención de los pacientes críticos, ¿no? Se reportan que más o menos estamos bordeando las 2.600, 2.700 camas para atención de estos pacientes críticos y se proyecta tener 3.000. La cantidad de médicos intensivistas que idealmente deberíamos atender todas estas camas es insuficiente, hay una brecha enorme. Por eso que hay otros colegas de especialidades afines que están colaborando también con la atención de estos pacientes. ¿Y están cualificados para hacerlo? ¿Esos colegas de otras especialidades pueden ponerse a cargo de pacientes en camas UCI? No es lo que debería ocurrir en realidad. En todo caso, como le digo, la estrategia que debería utilizar el gobierno es poner a la cabeza de un equipo de trabajo a los médicos intensivistas, de tal manera que en un turno ya no atendamos solamente 6 pacientes, sino 12, 18 o 24 pacientes, pero con el apoyo de los otros médicos especialistas. La experiencia y la preparación que tenemos los médicos intensivistas no la tienen otro especialista. Nosotros definitivamente agradecemos y valoramos la participación que tienen los otros colegas especialistas, pero no es lo mismo la atención de un médico intensivista que la de otro colega que lo hace en las mejores condiciones. Exceptúa esto a los médicos emergenciólogos que están preparados para atender en la emergencia a los pacientes críticos que ingresan a esa área de atención. Doctor Lescano, en 5 días se debe publicar una nueva norma, nuevas disposiciones para combatir la pandemia. Además de la infraestructura hospitalaria, del personal médico, la disponibilidad básicamente de médicos intensivistas, como usted lo ha manifestado, ¿qué otros aspectos debe corregir o debe implementar el gobierno para que la atención hospitalaria sea al menos eficiente y no pasemos lo que ocurrió en el momento más grave de la segunda ola? Como hemos insistido, Carlos, algo fundamental aquí es evitar que el paciente llegue al hospital o que llegue en la misma magnitud con la que ha llegado en la primera y en la segunda ola. Y eso va así por la vacunación acelerada, y aquí habría que ver qué estrategias se utilizan para que esta vacunación se haga cargo de la mayor parte de la población. Yo me pregunto por qué estamos permitiendo que haya vacunatones o hayan centros de vacunación en donde están de repente la mitad de su capacidad instalada para poder vacunar a las personas. ¿No sería de repente una estrategia poder ya ampliar la base de la edad en la cual las personas puedan acudir, ¿no? ¿Ampliar hasta qué nivel, por ejemplo? ¿Hasta qué edad? Yo creo que el punto de quiebre que vemos de ingreso de pacientes en mayor porcentaje a las unidades críticas es a partir de los 20 años. Ya. No digo que no haya menores de ellos, pero de 20 años para arriba hay un punto de quiebre en donde aumenta abruptamente el porcentaje de pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, yo creo que deberíamos ya empezar a vacunar personas de 20 años hacia arriba, sobre todo porque lamentablemente ocurre que las personas en las que ya están programadas no están pudiendo vacunarse. Entonces así aumentaríamos el porcentaje de población vacunada. El otro aspecto importante es trabajar a nivel comunitario, Carlos. ¿Y eso qué significa? Que haya personal de salud capacitado, con protocolos establecidos, que puedan atender a los casos detectados, que puedan fomentar las medidas de prevención a nivel comunitario, y algo muy importante, que puedan iniciar en postas, centros de salud y, ¿por qué no, a nivel domiciliario, la oxigenoterapia temprana, en el momento que el paciente lo requiera? Porque ¿qué ha ocurrido en primera y segunda ola? Los pacientes ya en una situación de gravedad, que no han tenido acceso a la oxigenoterapia, llegan a los hospitales y prácticamente cuando llegan a los hospitales llegan ya en condiciones de requerir un gran porcentaje cuidados intensivos. Sí, entonces deberíamos evitar eso. Sí, una última pregunta por mi parte y una respuesta corta porque el tiempo nos gana. En relación al tema de variantes y en relación a que hay dos miradas respecto a una inminente tercera ola. El propio ministro Ceballos ha dicho que sería a partir de septiembre, sin embargo, el exministro de Salud ha dicho que todavía los indicios no nos están diciendo eso, sino que sería posterior. Como médico intensivista, ¿cuál es su percepción de lo que podría ser o cuándo podría ser la tercera ola? Estamos en una fase de contagio y la tercera ola, sí, coincido que debe estar empezando a mediados de septiembre, empezando.
pero el pico lo debemos tener más o menos entre octubre y noviembre probablemente. Muchas gracias por sus explicaciones, doctor Carlos Lezcano Alba, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Gracias por las cosas que nos ha alertado. Sobre todo retenemos que falta personal. Se ha aumentado apenas 50 sobre 750 profesionales, mientras que se ha decuplicado el número de camas. Está bueno el material, pero más importante aún que el material es el personal humano y sanitario. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a escuchar a los anunciantes de RPP y entramos, colegas, al segmento final de Ampliación de Noticias.